Salomón Rondón ha hablado y se ha referido al tema Josef Martínez. Y vamos, que lo ha hablado porque también se lo han preguntado. Rondón deja claro algo que además es lógico y evidente. Una cosa es lo que pretenda o aspira el técnico José Peseiro, interesado en contar con todas las mejores fichas posibles para el proyecto que recién arranca, y otra lo que algunos jugadores esperen tras el impasse con Josef Martínez. Tan tranquilo como contundente se lo dijo Salomón Rondón al periodista Daniel Chapela en una entrevista para el programa FDP Radio sobre el posible retorno de Josef Martínez. Es un tema que, como los hombrecitos, me gustaría hablarlo cara a cara y este no es el espacio para hacerlo. Así se lo dijo Salomón Rondón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, y en Twitter nos podemos conseguir en @naranjazos o @fútbol en línea, el de este programa. En esta edición vamos a conversar acerca de las declaraciones que hiciera Salomón Rondón sobre el retorno de Josef Martínez a la selección de Venezuela tras la renuncia de este último, Rafael Dudamel, mientras él se mantuviera en el banquillo. Recordemos que Josef Martínez renunció, según él, harto o cansado de no contar con los minutos mínimos o responsabilidades más relevantes con la Vinotinto, pero esto mezclado y asusado con lo que acusaría él sobre los supuestos intereses personales de Rafael Dudamel, que habrían estado bien alejados del interés colectivo, cosa que parecería no es mentira según Josef. Josef entonces renunció a la selección mientras Rafael Dudamel estuviera al frente de la misma. Ahora, con la salida de Dudamel y la llegada de José Peseiro, como es lógico, se generan expectativas sobre el posible regreso de Josef Martínez. Además, el mismo Peseiro en su presentación reconoció estar abierto a esta posibilidad y se entiende que ya ha conversado con el jugador. Se ha especulado sobre ese retorno y la reacción del vestuario, y eso es algo que el reconocido periodista Daniel Chapela no dejó pasar por alto en la entrevista que le hiciera a Salomón Rondón en el programa FDP Radio. Una muy completa entrevista donde se revelan algunos detalles adicionales acerca de la situación de Rondón y su estado de forma, el regreso a China, las consecuencias que ha traído, traerá la suspensión e inicio de la Superliga China una vez se asegura el tema no resuelto aún del coronavirus. Para tranquilidad de todos, se confirma nuevamente que Salomón se encuentra en España, además entrenando no solo por su cuenta, sino con su equipo, el Dalian Yifan de la Superliga China en pretemporada. Rondón aclara que siempre que parte del plan de la pretemporada siempre fue trabajar en ese país, específicamente en la ciudad de Marbella. Hay otros detalles importantes que Chapela y sus compañeros en FDP Radio le sacan a Rondón, pero vamos a escuchar justamente lo que motiva este programa y la principal razón por la cual lo estás viendo o lo estás escuchando. Sus declaraciones acerca del regreso de Josef Martínez. Me gustaría hablar, Salomón, de la selección, de la Vinotinto. José Peseiro, el nuevo técnico, estuvo visitándolos en España, a ti y a otros jugadores, y una de sus primeras medidas, digámoslo así, porque además lo hizo público a través de las redes sociales, fue hablar con Josef Martínez. Hubo respuesta de Josef también, diciendo que estaba a disposición del nuevo seleccionador. Te tengo que preguntar esto porque hubo unas diferencias entre tú, Tomás Rincón y Josef Martínez tras su renuncia con Dudamel como seleccionador. ¿Cuál es tu posición hoy? No, yo sinceramente, Daniel, es un tema que como los hombrecitos me gustaría hablarlo a la cara. Y creo que este no es el espacio para hacerlo porque las cosas se hicieron de muy mala manera. Entonces, cuando llegue este momento y me toque la oportunidad de estar, me gustaría hacerlo como se tiene que hacer, cara a cara, y decirse la cosa como hay que decirla, como los hombrecitos que son, y ya veremos qué pasa. Claro, pero no te pondrías a que vuelva, ¿no? Yo prefiero que las cosas se resuelvan primero como se tienen que resolver, y ya yo daré mi opinión si creo conveniente o no, porque yo no soy seleccionador y nunca lo seré, y mientras pertenezca al gremio de jugadores defenderé lo que es el gremio de jugadores, y si me toca estar del otro lado pues defenderé el otro gremio, pero cuando las cosas se hacen de una manera no positiva, pues obviamente yo tengo que estar en total desacuerdo. Yo puedo decir que yo siempre tuve una relación
más que amistad, era lo que yo consideraba, pero hasta ahí se quedó, así que esperemos a ver qué pasa. Yo supongo que el seleccionador sabrá manejar esto de la mejor manera. De lo que te pueda decir yo, lo que te pueda decir Tomás o lo que le pueda decir cualquiera del grupo al seleccionador, o sea que él tendrá su toma de contacto con él, opinará, verá y trabajará sobre el tema, así que yo lo que quiero es ir a un mundial y estoy obviamente pues con las ganas de trabajar en eso. Bueno, como escuchamos, hay una grieta muy clara ahí. Salomón Rondón exige encarar directamente a Joseph Martínez, dejando claro que tienen que hablar cara a cara, como hombrecitos. La molestia con la que tanto se especuló está ahí y es real, es latente y está patente. Ahora incluso no creo que se deba atacar a Salomón Rondón por decirlo públicamente. No es momento de hacer juicios sobre lo que dice y por arrastrar esta molestia al punto de manifestar esa cierta condición para que regrese Joseph. Además, a él se lo preguntan y simplemente contestó lo que tiene que hacer. ¿Acaso lo iba a negar? Incluso, Salomón Rondón deja claro que, aunque le guste o no, la decisión final es del seleccionador nacional José Peseiro. Y es este último quien debe imponer su decisión de acuerdo a lo que sea más conveniente para el equipo. Considero que es una obviedad decir que en la convocatoria deben estar los mejores en ese momento. Y Joseph Martínez apunta o es uno de los que está hoy para ser llamado sin ninguna duda. Pero también, sin ninguna duda, Peseiro deberá trabajar sobre esta situación que puede traerle ruidos indeseables al vestuario. Porque además, y no es poca cosa, estamos hablando de dos jugadores que incluso compiten en una posición o por una posición de acuerdo a la forma como Peseiro disponga el ataque vinotinto. Si los esquemas de Dudamel se repiten, Joseph y Salomón son competidores claros por la titularidad, junto a Aristigueta por el momento en el cual está atravesando, hay que decir. Y esta disputa deportiva puede verse ensombrecida por el desencuentro extrafutbolístico. Sin embargo, y al margen de cómo lo maneja el profesor José Peseiro, los principales responsables en resolverlo son los propios jugadores, especialmente Tomás Rincón como primer capitán, Salomón Rondón por la molestia que aún expone, que además puede considerarse absolutamente legítima, y el propio, por supuesto, Joseph Martínez. Por teléfono, en un café, en un bar, por Skype, por WhatsApp, por FaceTime, como a ellos mejor se les dé, son ellos los que tienen que verse a la cara y cerrar de una vez con esto y demostrarse entre ellos que, como menciona Rondón en sus declaraciones, a ellos les unía algo más que una amistad. Pues los amigos se dicen las cosas, hablan de frente y de una vez aclaran los temas, resolviendo las cosas como hombres y sobre todo como profesionales que son. Es el momento de mostrar a ellos mismos y a sus seguidores que están ansiosos y muy pendientes de esto, que son profesionales, ya maduros y capaces de aparcar diferencias, entenderlas, tolerarlas y juntarse por el bien de ellos mismos y el fin último y superior a cada uno de ellos en sus propias individualidades, como lo es la selección nacional, sus objetivos mundialistas de Copa América y además la responsabilidad que tienen como referencias de todo un país de cómo se resuelven las diferencias para apostar al bien común. Desde el lado de afuera, este conflicto también hay una responsabilidad. Evitar hacer juicios a priori sin conocer los detalles internos. Evitar atizar una brasa que se sopla desde afuera. Entender que aunque ídolos para algunos o muchos, también son humanos y que de nada sirve y nada suma hacer clanes apoyando a uno u otro jugador mientras al otro se le ve como un enemigo y se le ataca desde la comodidad de un teclado o de un teléfono. Ganarse un puesto al mundial pasa por la unión de todos, desde la fanaticada hasta el último miembro de una selección y pasando por cada uno de los directivos y cuerpos técnicos responsables de que las cosas salgan de la mejor manera. Atacar a Joseph o a Rondón por este conflicto es, si se quiere, hasta absurdo. Claro, ojo, eso sí, importante, la crítica que jamás desaparezca. El apoyo nunca debe significar que todo se diga amén, bajar la cabeza y aceptar lo que venga. El aficionado está ahí para ovacionar o para criticar, para ser vigilantes y también para celebrar cuando se hagan las cosas bien. Joseph, Salomón, Tomás y los demás que puedan estar involucrados de alguna forma en esta situación deben resolverlo y cuanto antes. Que la concentración de la primera convocatoria sea para trabajar de una vez y no para solucionar un conflicto que es absolutamente solucionable.
tendrá sus razones Joseph Martínez acerca de las denuncias y críticas hacia Rafael Dudamel en lo profesional y personal. También tendrán sus razones los jugadores que decidieron apartarse de ese tema pensando en el objetivo superior, la Vinotinto. Que si hay jugadores que no quieren arriesgar su posición en la selección y prefieren no abrir la boca, criticable, tal vez, pero antes hay que estar en los zapatos del otro. Son posiciones muy personales y que se toman de acuerdo también al momento en el cual se toman y además también tiene que ver con el tipo de personalidad. Algunos son más reactivos, otros lo serán menos. A veces nos debemos preguntar, ¿qué haríamos en una situación similar? Si lo que denunció Joseph Martínez en su momento es cierto, es muy probable que yo hubiera, por ejemplo, reaccionado de forma parecida, aunque seguramente hubiera encarado primero el DT antes de la exposición pública. ¿Que Joseph lo hizo antes? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta. ¿La reacción de los capitanes fue la correcta? Quizás no por lo mismo. Primero debieron hablar con Joseph antes de hacerlo públicamente. Ajá, pero sabemos a ciencia cierta que no lo hicieron antes. Y para cerrar esto, la gente también tiene que saber que los jugadores declaran porque los pinchan también. Porque los periodistas preguntan, que es su deber, y ellos deben contestar también. O ahora porque existen las redes y es una vía también fácil para que ellos se manifiestan con presión de sus seguidores o no. Digo esto porque hay quien se queja porque un jugador no hable de un asunto, pero también entonces se quejan cuando responden a la pregunta de un periodista. Es muy difícil agradar a todos. Señores, este problema es absolutamente solucionable y el camino es la conversa entre ellos. Peseiro y su equipo tienen una papa caliente que deben empujar a resolverla con tiempo y los jugadores tienen una enorme responsabilidad acá. Yo quiero pensar en que lo resolverán como profesionales que son. Dicho esto, para cerrar me gustaría compartir algunos comentarios finales que creo son del interés de la mayoría acerca del tema Salomón Rondón, el coronavirus, la Superliga China y las eliminatorias. Es todo un tema, el posible anuncio de que la Superliga China pueda comenzar. Si así lo hicieran, es preocupante lo comentado por Chapelle y Rondón en la entrevista. Si su equipo se devuelve a China por pretemporada o por inicio del torneo en ese país, luego para poder salir de ahí tendría que cumplir una cuarentena. Y eso significa mantenerse 40 días encerrado sin poder salir. Es decir, si su equipo regresa a China antes de marzo y él se ve en la obligación de hacerlo, no podría ser convocado para los primeros partidos de las eliminatorias porque tendría que cumplir cuarentena antes de salir. Salomón expresó preocupación sobre este asunto que además es de mucha relevancia porque eso hay que extrapolarlo no solo a él y a su equipo, sino a todos los extranjeros que juegan en China y son miembros de la selección de su país, así como también en otras ligas profesionales que tienen importados. No soy experto en lo del coronavirus, pero eso no parece estar cerca de solucionarse, por lo menos pronto. Esperemos que cuando no exista ese riesgo de retorno a China, al menos hasta sean pasadas las primeras jornadas eliminatorias en marzo, para que la Vinotinto pueda contar con el mejor killer en la historia del fútbol venezolano. Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a unirse a esta comunidad que seguimos conformando gracias a ustedes, conectarse, suscribirse, comentar, seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales transmitimos este programa. Nos encontramos en Twitter, cómo no, a través de @naranjazos, mi cuenta personal, o @fútbol en línea, la cuenta de este programa. Así como también estamos en Instagram en @futbolenlinea.tv. Nos vemos.